Más de uno. Madrid Norte. François Congosto. Onda Cero. 1:30 de la tarde. Vamos a seguir hablando de medio ambiente, de naturaleza. Lo hacemos con nuestros compañeros de la Asociación Iberozoa, que tienen actividades en la zona norte de Madrid. Y hoy queremos sobre todo preguntarles por un proyecto que tiene que ver con recuperación de anfibios, con conservación de anfibios en el nuevo Tres Cantos, que es el desarrollo urbanístico más importante de la ciudad. Vamos a hablar con Antonio Martín, que es cofundador de Iberozoa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido, ¿no? En estos primeros días del año. Por supuesto, también os deseamos un feliz año a vosotros. Igualmente, feliz año. Y bueno, muchas gracias por seguir dándonos este hueco en el programa, que nos hace mucha ilusión. Bueno, tanta ilusión como a nosotros que nos habléis de este proyecto para poder saber cómo conservar los anfibios del nuevo Tres Cantos. Por cierto, ¿cómo surge la idea de hacerlo? Bueno, pues al final la pérdida de hábitat es la principal causa de pérdida de biodiversidad en general, pero si vamos a algunos grupos, como los anfibios, que son los vertebrados más amenazados a nivel mundial, pues cobra mucha importancia hacer acciones respecto a esto, porque básicamente su conservación depende de que haya un flujo de individuos. Al final tienen poblaciones muy fragmentadas y lo más importante es que estén conectadas. Claro, cuando hay un edificio o una carretera, esta conexión es imposible. Entonces, este estudio nace de esa necesidad de conocer la posible conectividad que pueda haber en la ciudad y cómo podemos mejorarla para aplicarla en el nuevo Tres Cantos y en zonas donde se vayan a hacer proyectos similares. Uh-huh. Por cierto, ¿por qué elegisteis el nuevo Tres Cantos? Pues bueno, en Tres Cantos realmente hay muchas especies de anfibios, en concreto 8, y están adaptadas a vivir en ecosistemas mediterráneos, en charcas temporales que nos pueden parecer irrelevantes o muy inestables, pero en verdad son muy interesantes y están protegidas. De hecho, en el nuevo Tres Cantos había un hábitat de dehesa mediterráneo, pero como se empezó a construir en 2007, hubo movimientos de tierras y las parcelas que se generaron se abandonaron, por lo que básicamente todo el hábitat original se destruyó, pero se asentó una nueva comunidad de seres vivos, y de hecho hay hasta 36 charcas temporales de estas que he comentado. Entonces, claro, básicamente pues esta nueva comunidad de anfibios apareció gracias a las obras, pero también va a desaparecer gracias a las obras, por lo que es una zona ideal para conocer los procesos ecológicos de esta amenaza de la pérdida de biodiversidad. Uh-huh. Y, por cierto, ¿dónde estarían estas 36 charcas temporales dentro del nuevo Tres Cantos? Pues tenemos el nuevo Tres Cantos. Ahora mismo se está construyendo en general pues en Netflix, en otras zonas de edificios, pero bueno, están en esas parcelas que algunas se van construyendo, pero también hay muchas que están dentro de lo que es el eje conector principal del proyecto, que es el Parque Norte y el Arroyo del Bodonal. Esa zona tiene muchísima importancia para estas charcas temporales. Uh-huh. Bueno, este estudio lo comenzasteis vosotros, lo comenzaste tú, incluso fue, digamos, una parte objeto, ¿no?, o tema de tu TFG. Sí, fue un TFG que propuse en la Universidad Autónoma, que es donde estudié, y la verdad que, bueno, es un proyecto que nos hace mucha ilusión porque empezó justo después del COVID, en cuarentena, en los huecos que teníamos ahí para salir al campo, y llevamos ya 3 años con él. Estamos implementando incluso nuevas metodologías. Y bueno, este TFG que ha sido premiado y lo he expuesto en varios congresos, pues son los primeros datos preliminares, que son básicamente de más de 30 muestreos que hicimos en las noches de entre 2020 y 2021, porque bueno, estos bichos se mueven de noche, entonces tenía que salir ahí con los permisos de cuarentena y tal, que a veces me paraba la Guardia Civil y me preguntaba: ya está aquí el de los sapos, tal. Pues bueno, así se hizo este trabajo. Por cierto, una cosa, Antonio, ¿cómo hacéis ese muestreo? ¿Qué técnica utilizáis? Bueno, pues lo que éramos básicamente recorriendo puntos concretos, sobre todo los puntos de agua de la zona, y apuntábamos 3 tipos de datos. El primero era pues la abundancia tanto de anfibios como de su reproducción, o sea, de sus huevos, y relacionar esos datos con variables ambientales que se miden también allí, por ejemplo, pues la distancia a las carreteras, la duración del agua en la charca. Entonces, esta relación con variables ambientales es lo primero. Lo segundo, datos biométricos. Básicamente cogíamos a los individuos, los medíamos y los pesábamos, y con esos sacábamos la condición corporal, es decir, la condición de salud del animal. Uh-huh. Y tercero, hicimos un transectos para contabilizar los atropellos, porque al final en una zona urbana pues es una de las principales amenazas. Uh-huh. Todo esto lo hicimos con 3 especies, de las que hemos hablado ya alguna vez en este programa, que son el sapo corredor, el sapo de espuelas y el
y el gallipato. Y con esto hemos diseñado una propuesta de conservación. Ajá. Bueno, pues si os parece, vamos a entrar directamente en esa propuesta que vosotros hacéis. ¿En qué consistirían esas medidas que podrían tomarse, ¿no?, para ayudar a que se mantengan esas poblaciones de anfibios? Bueno, pues la primera de esas medidas básicamente es, sin duda, consiste en conservar la zona de mejor hábitat, que es el Parque Norte y el Arroyo del Bodonal. Bueno, no sé si quieres que comente primero algunos de los resultados para... Sí, por supuesto, así ya lo podemos Vale. contextualizar. Vale, pues sí, para entender esta propuesta es mejor comentar algunos de los resultados. Lo primero es que, bueno, en total en este año encontramos más de 2.000 anfibios, lo cual es una barbaridad y denota que tiene muchísimo potencial la zona para albergar comunidades de anfibios. Las variables ambientales que más afectaron al estudio fueron las que tenían que ver con la conectividad del hábitat, pues por ejemplo la cobertura vegetal, ¿no? Ujú. Variables que efectivamente hablan del estado en el que tiene que estar el Parque Norte. De hecho, el arroyo del Bodonal también fue muy importante, la distancia de este arroyo para las dos especies más amenazadas, el gallipato y el sapo de espuelas, ya que usan esa ruta del arroyo para dispersarse a pesar de que haya edificios, Ujú. lo cual denota, bueno, que los anfibios, a pesar de que sufren de estos procesos, también tienen cierta capacidad de adaptación. Y bueno, respecto a la condición corporal, también vimos que las zonas donde había más fragmentación, más distancia a carreteras y edificios, estaban en peor condición de salud. Ujú. Y en total encontramos unos 142 anfibios en carretera, de los cuales el 60% estaban atropellados, o sea, es una barbaridad. Lo único que señalar en los atropellos es que están muy vinculados a la época de reproducción y, de hecho, el 70% de estos 140 anfibios se produjeron en solo 2 noches y solo en la vía de Tres Cantos, o sea, que están muy localizados en el tiempo y en el espacio. Ajá. Qué curioso, ¿no? El tema de que solamente fueran en solo 2 noches. Y también otro dato que creo que tenéis es que los atropellos se produjeron en un tramo muy concreto de la Gran Vía de Tres Cantos, que es, digamos, una de las vías principales de ese nuevo Tres Cantos. Sí, o sea, de hecho, yo creo que el caso más curioso me ocurrió justo en la noche de San Valentín, que había llovido mucho en ese momento y de hecho de esos, no sé, como 80 anfibios que encontramos atropellados, pues 50 fueron solo en 200 metros de la vía, donde los puentes de las vías del tren, pues 50 estaban justo esa noche ahí, o sea, 50 de los 80, de todos los que vimos en todo el año, o sea, en una noche únicamente. Ujú. Puedo imaginarme que ese tramo concreto de la Gran Vía es porque es lo que está más cerca de Arroyo Bodonal. Efectivamente, Ah. es por eso. Es justo por eso, ya que los anfibios en la época de reproducción se mueven mucho más, entonces están más expuestos a la carretera y, Ujú. como he dicho antes, usan el arroyo para moverse. Entonces, Ya, ya. al final, como está la carretera, interfieren sus movimientos y ahí es donde se ven. Ujú. Bueno, y en cuanto a esas propuestas de conservación, porque no solamente hacéis el estudio, sino que también hacéis propuestas, ¿no?, para mantener esos anfibios, ¿no?, en sus zonas naturales. Sí, al final nosotros hacemos investigación, pero queremos que esa investigación se plasme en la vida real, ¿no? En la conservación. Por lo que, bueno, con estos resultados elaboramos esa propuesta que comentabas antes, que consiste en 4 puntos muy básicos. El primero de ellos, el principal, es conservar las zonas donde este hábitat y esas variables ambientales que están influyendo positivamente en los anfibios se preserven, que básicamente lo único que hay que hacer es dejar el Parque Norte con una comunidad vegetal autóctona y que la integridad del arroyo se mantenga estable. Ujú. Lo segundo es una medida compensatoria, como al final es irreversible que se vayan a construir en las parcelas, simplemente aquellas charcas que se pierdan se sustituirían en un anillo de charcas en la periferia, en las zonas donde aún siga habiendo ese ecosistema de dehesa y hay ganadería. Ahí no costaría nada hacer unas charcas donde los anfibios que han sido desplazados por las obras puedan asentarse, Ujú. como el sapo de espuelas y el gallipato. Ujú. La tercera, que también implica a la ciudadanía, es lo de mitigar los atropellos. Es una de las amenazas principales de la zona, está claro, porque si hablamos de poblaciones de anfibios, de 200 anfibios en una charca y mueren 50 en una noche, pues es una barbaridad. Entonces, simplemente desde aquí lanzar el mensaje de que si circuláis por ahí de noche, reducir la velocidad, pero aparte seguramente hagamos alguna propuesta de señalizar con señales, con pasos de fauna o incluso migración asistida, que básicamente consiste en esa noche en la que mismos salen todos, pues traslocarlos para que no haya atropellos. Ajá. Y por último, lo más importante es reforzar esto con educación ambiental y con campañas que llevamos haciendo en colaboración con el Ayuntamiento de Tres Cantos, porque al final la gente es la que va a estar implicada en que eso se siga manteniendo. Así que esperamos seguir avanzando en esa línea
porque, hombre, lo primero conservar es conocer y desde luego sin este estudio no sabríamos todo lo que está pasando allí. Bueno, pues Antonio Martín, recordamos uno de los cofundadores de la Asociación Iberozoa. Gracias por atendernos, ¿no? Y sobre todo por contarnos este estudio tan interesante y esas otras propuestas para mantener a estos anfibios que viven, esos otros vecinos de Tres Cantos, en el nuevo Tres Cantos. Gracias y os deseamos también un feliz año lleno de proyectos. Muchas gracias, feliz año a vosotros también y gracias por este huequito de siempre. Hasta la vista, hasta luego.